Buenas tardes. Lo primero de todo es daros la bienvenida a este nuevo acto organizado por Cauce del Nalón en colaboración con la Universidad de Oviedo a través de su extensión universitaria. Hace muchos años, tantos como 40 y tantos, leí en la puerta de uno de los baños de la antigua Facultad de Derecho, hoy el edificio histórico, una frase que me acompaña desde entonces y que decía que unos hacen la historia y otros las gafas para leer. Frase que creo que nos viene bastante bien, como anillo al dedo, para introducir en la conferencia de Francisco Erice, mi profesor de Historia Contemporánea de España, quinto de carrera, hombre sosegado, gran observador, eminentemente crítico y combatiente, no en todas las causas, sino en la causa de todos. Hoy viene a hablarnos de mitos, mentira histórica y posverdad, la responsabilidad de la historia en tiempos de posmodernidad. Habida cuenta de que el tiempo apremia, en nombre de Cauce del Nalón le doy a Paco, así es como muchos reconocemos, las gracias por estar presente en su tribuna y sin más cedo la palabra al profesor Aladino Fernández para que continúe la presentación glosando su figura. Muchas gracias por vuestra presencia. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar al conferenciante, el compañero Francisco Erice Sebares, Paco, para nosotros en la universidad, en nuestra facultad. Voy a hacer una presentación breve y, como en otras ocasiones, quiero referirme más que a publicaciones, a líneas de investigación de Francisco Erice. Como acabas de decir, Miguel, es profesor del Departamento de Historia, catedrático de Historia Contemporánea. Es un grandísimo trabajador. Si tenemos en cuenta el repertorio Dialnet de la Universidad de La Rioja, es autor de 29 artículos en revistas especializadas, españolas y extranjeras. Ha participado en 34 obras colectivas, tiene 7 libros, entre otras publicaciones y proyectos de investigación. En lo tocante precisamente a la investigación, como decía, quiero resaltar algunas de sus líneas, las que considero principales. Probablemente me equivoque, pero considero que son estas. En primer lugar, la burguesía y el capitalismo. En esta línea está su tesis doctoral, su primer y grandísimo trabajo de investigación. Tiene como línea de investigación también destacable la relacionada con los abusos de la memoria en la historia. Como bajo el punto de vista metodológico eso se puede cuestionar, porque la memoria puede dar lugar a malinterpretaciones, distorsiones. Es una de sus grandes líneas de investigación y también preocupación personal y científica. Como no, la desamortización y el siglo XIX. Un conjunto de obras amplias en esta línea de investigación, siempre precisa, siempre de mérito científico. Hay en sus investigaciones y como otra línea de interés algo que puede sorprender en principio, conociendo a Paco, que es la obra social de la Iglesia Católica, el catolicismo social, a partir sobre todo de la encíclica Rerum Novarum. Otra línea, la historia del comunismo, también con un número grande de trabajos sobre esta cuestión del comunismo, no solo en España, comunismo en Francia, por ejemplo, también. El franquismo, la represión y el paternalismo oficial del régimen.
En relación con esta línea de investigación hay otra sobre las mujeres comunistas, la posición de la mujer durante el franquismo, los grandes méritos que en este caso tuvieron las mujeres asturianas y las de las cuencas mineras, particularmente en los años 60, en coyunturas tan conflictivas como las huelgas generales, en el 62 o el 64. Y, por supuesto, los efectos del franquismo en Asturias. Son las líneas de investigación que yo me atrevo a destacar. Ya decía antes que probablemente me dejen en el tintero otras que el propio autor considere más importantes. La conferencia que nos va a impartir hoy tiene bastante que ver, creo, con uno de sus últimos ensayos, de sus obras, una obra con mucho mérito científico. Por eso fue y sigue siendo elogiada. Los elogios proceden de colegas y eso es más difícil de conseguir porque muchas veces tenemos rivalidades internas y, en fin. Colegas de las universidades de Madrid o de Barcelona, me refiero a su trabajo titulado En defensa de la razón, publicado por una editorial de tanto alcance y prestigio como Siglo XXI. La obra se publicó hace más o menos un año y gira en torno, no voy a hablar de las partes de la obra, sino algunos de los temas sobre los que gira, la incertidumbre, tan característica, tan propia de nuestro tiempo. Y hasta cierto punto una incertidumbre a la que las nuevas tecnologías han venido contribuyendo. Los relativismos, cuestionarlo todo, pero sin fundamento suficiente. El avance hacia la antipolítica. La antipolítica claramente representada por Trump, por ejemplo. La antipolítica de nuestros días y en España, que se está viendo en la propia campaña electoral de Madrid. Hechos como el que se produjo hoy, por ejemplo. En este libro se plantea también la grave crisis de la herencia que hemos recibido de la Ilustración, la razón desde el siglo XVIII, precisamente en medio de esta vorágine del relativismo y de la antipolítica. Y como consecuencia de ello, la negación del carácter científico de las ciencias sociales. Poner en cuestión de manera permanente el trabajo científico en el ámbito particularmente de la historia y de la historia contemporánea. En el libro y en la conferencia de hoy creo que Francisco Erice va a hacer referencia a las corrientes posmodernas bajo el punto de vista de su incidencia política negativa en el ámbito social, en el intelectual, en el de las instituciones, en definitiva en el desarrollo de la política. Y tiene una referencia permanente a combatir todo esto a través de la razón, el ejercicio de la razón. El ejercicio de la razón, que es el ejercicio en el que él está como investigador desde más o menos 1980. Sin más, le cedo la palabra a Francisco. Muy bien. Pues muchas gracias por la elogiosa presentación, aunque yo suelo, en estos casos, comenzar diciendo que las presentaciones elogiosas son siempre un arma de doble filo, ¿no? Primero porque son un estímulo que te ayuda pues, a mejorar tu forma de expresarte, de investigar, de trabajar, de proyectar lo que estás haciendo. Es decir, son un estímulo, pero también porque son un tanto peligrosas, sobre todo para lo que puede entender el auditorio, ¿no? Cuando se hace una presentación muy elogiosa de un conferenciante, luego las expectativas del auditorio suben proporcionalmente a los elogios que hay en esa presentación. Y bueno, temo decepcionar a algunos de los oyentes
más que nada en función de esas expectativas, ¿no? En función de esas expectativas. Sobre todo porque algunos de los temas que voy a plantear hoy pueden parecer demasiado abstractos, ¿no? O quizás un poco alejados de la realidad en la que nos movemos cotidianamente. Yo creo que no es así, pero en definitiva puede parecerlo, ¿no? Voy a intentar huir de ese peligro, ¿no? De hablar de cuestiones demasiado abstractas y sobre todo demasiado para especialistas, ¿no? Incluso para estudiantes de historia, ¿no? Es decir, voy a intentar situarme en unas posiciones, en unas perspectivas, en unas ópticas que sean, yo creo que absolutamente entendibles. Espero que no haya ningún grado de complejidad en mi explicación, en mi exposición que no sea superable o perfectamente superable, y utilizando bastantes ejemplos, ¿no? Que es una manera también de solventar los problemas de exposición de unos contenidos que pueden ser a veces un poquito complejos. Tampoco voy a exagerar la nota, ¿no? Por lo tanto, voy a hablar de un tema que no atañe solo o exclusivamente a los historiadores o a los aprendices de historiadores, ¿no? A los estudiosos de historia, sino que nos atañe a todos como ciudadanos, en la medida en que la historia es, por supuesto, una disciplina científica, académica, con su institucionalización, su gremio, sus normas, su anclaje universitario, pero también la historia tiene mucho que ver con los contextos en los que nos movemos, en el ámbito de los debates públicos. La historia nos suministra en gran medida la materia prima de lo que son los grandes debates políticos y sociales de nuestro tiempo, ¿no? Y en la medida en que esto es así, lo que tiene que ver con las funciones sociales de la historia me parece que es algo que no debe dejarse exclusivamente a los especialistas, ¿no? Parafraseando observaciones similares en otros ámbitos, la historia es algo demasiado importante para dejarlo a los historiadores, ¿no? Creo que es algo que nos atañe, en definitiva, a todos como ciudadanos o como ciudadanas, ¿no? Y voy a empezar la exposición, que espero que no se alargue más de lo previsto. Si veo que es así, pues cortaré la última parte o la parte final, la iré amputando en función de las circunstancias a través de la consulta periódica del reloj que tengo delante de mi vista, me va a ir permitiendo graduar un poco los contenidos y ajustarlos a este tiempo. Pues, en definitiva, voy a comenzar con una pregunta que es también la que constituye las primeras frases o la primera observación de un libro clásico de las reflexiones típicas de los historiadores, de los viejos historiadores sobre su oficio, ¿no? Que es un libro del grandísimo historiador Marc Bloch, que se titula Apología por la historia o Apología para la historia o el oficio del historiador. Un libro publicado en 1949, pero escrito en unas condiciones que uno puede pensar poco propicias o poco adecuadas para la labor que suponemos propia casi de un ratón de biblioteca, en muchas ocasiones de un historiador, ¿no? Porque Marc Bloch estaba en ese momento formando parte de la resistencia clandestina antinazi, ¿no? Y finalmente será asesinado por los propios nazis como efecto de su compromiso político y social. Es decir, estamos hablando no de un historiador como ratón de biblioteca, sino un historiador inmerso en las corrientes y en los problemas de su tiempo, ¿no? Entonces, Marc Bloch inicia su libro con la pregunta de un niño, ¿no? De un hijo de un colega suyo que le pregunta a su padre ¿para qué sirve la historia? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones, qué papel desempeña la historia? ¿No? Y es un poco el leitmotiv que va condicionando a lo largo de todo el libro. Es un libro no muy extenso, pero muy interesante, toda la exposición de este gran historiador acerca de las funciones o el papel de la historia. Bueno, según Marc Bloch, la historia tiene muchas funciones, evidentemente, tiene funciones múltiples. Una de ellas dice, un poco como si fuera una boutade, ¿no? Una salida de tono, pero no lo es. En definitiva, dice, bueno, una de las funciones de la historia es proporcionarnos un gran placer a los historiadores, ¿no? Es decir, la historia tiene unos placeres estéticos y de disfrute para los propios historiadores que no tienen otras disciplinas, dice. No sé si un poco soberbia de oficio, ¿no? El propio Marc Bloch. Y yo creo que es cierto, en definitiva, pero eso evidentemente no justifica que pues, las instituciones, el Estado o las universidades nos paguen un sueldo a los historiadores, ¿no? El propio disfrute. Se supone que tiene que haber otras funciones sociales que nuestra disciplina satisfaga o que pueda ayudar a satisfacer, ¿no? Y en ese sentido, el análisis de Marc Bloch pues, refleja muchas de esas funciones, ¿no? Él habla de la explicación racional del mundo, de cómo funciona la sociedad, o de la posibilidad de que a través del pasado comprendamos el presente, pero dice también que a través del presente comprendamos el pasado. Es decir, ese doble juego entre el pasado y el presente que a Marc Bloch le parece absolutamente
absolutamente fundamental. Por eso dice, cuando voy a una ciudad nueva, empiezo a ver los edificios como el de la Bolsa, por ejemplo, y luego ya empiezo con los monumentos antiguos, ¿no? Pero en definitiva, para un historiador, comprender el presente o vivir inmerso en los problemas del presente es absolutamente fundamental. Bueno, son algunas de las funciones, luego hablaremos algo más de todas estas cuestiones que irán saliendo, surgiendo, sobre todo al final de esta exposición, que puede cumplir la historia, ¿no? La historia seguramente sirve para bien o para mal, para muchas cosas, ¿no? Sirve a múltiples funciones, ¿no? Algo que podemos llamar usos legítimos, y algo que podemos llamar también, o podemos calificar de abusos, ¿no? Al fin y al cabo, los abusos también son una forma de uso. La diferencia quizás entre usos y abusos, utilizo un título de un libro de un historiador del mundo clásico, ¿no? Usos y abusos de la historia, ¿no? Pues la diferencia entre usos y abusos seguramente tiene que ver con que los usos son compatibles con una construcción racional y científica de la historia, y los abusos son tendencialmente incompatibles con esa construcción, pero en definitiva son también funciones de la historia, ¿no? La historia sirve para desentrañar los mitos, para ayudar a eliminar o contribuir a desmentir los mitos, pero también sirve para construir los mitos. Ha servido históricamente para construir esos mitos. La historia es una disciplina que ha sido utilizada al servicio de la estabilización de las sociedades y las estructuras políticas del momento, pero también ha sido utilizada como instrumento, y es utilizada como instrumento para cambios sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son múltiples, por lo tanto, las funciones y los usos de la historia y de los abusos también de la historia, distinguiendo, como decía, en ese sentido, usos y abusos. Usos como compatibles con una concepción, una visión científica y racional de la historia, y abusos como usos ilegítimos en la medida en que no son compatibles o no resultan compatibles con esa concepción crítica, racional y científica de la historia, ¿no? Bueno, los historiadores, evidentemente, queremos creernos siempre, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, decimos, bueno, nosotros nos dedicamos, decimos algo tan aparentemente redondo, pero al mismo tiempo pues tan matizable como los historiadores lo que buscamos es la verdad, ¿no? Nos creemos buscadores de la verdad, ¿no? A veces esto de la verdad puede sonar un poco pomposo, escrita sobre todo con mayúsculas, ¿no? Lo que no significa que la mayoría de los historiadores, que tampoco nos caímos de un guindo y ni somos tan ingenuos, pensemos que somos como aquellos intelectuales puros de los que hablaba Gillian Benda en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Cuando hablaba de la tradición de los clérigos. Los clérigos, decía él, son los intelectuales cuya función consiste en la salvaguardia de verdades fundamentales y de verdades universales. La tradición de los clérigos, les clercs, de alguna manera identificables con los intelectuales, sería la tradición a esos valores universales. Es decir, aquellos intelectuales que se habían embarcado en la defensa de intereses partidistas o de intereses parciales frente a la defensa de los valores universales, ¿no? Evidentemente, los historiadores, a poco avisados y a poco expertos que seamos o poco acostumbrados que estemos a trabajar en nuestro oficio y a mirar nuestro alrededor, nos damos cuenta de que no somos clerks en el sentido de intelectuales puros, ¿no? Podemos reconocer el peso de la ideología de los historiadores en los trabajos de investigación o en los libros o en los artículos que escribe o que escribimos. Podemos entender perfectamente la influencia del medio social en el que estamos como un elemento que contribuye a explicar gran parte de los contenidos, no voy a decir la totalidad, evidentemente, pero gran parte de los contenidos de nuestros trabajos. Y al mismo tiempo podemos también entender que la verdad, cuando estamos hablando de las ciencias sociales, no es la verdad cuando estamos hablando, no es como la verdad cuando estamos hablando de las matemáticas o de las ciencias naturales. Es decir, tenemos que utilizar un concepto de verdad que evidentemente incluye todas las cautelas y todos los matices necesarios para saber que estamos hablando de realidades en las que el propio historiador y el mundo en el que vive están implicados en el proceso de elaboración de su propia visión del pasado, ¿no? Esta situación tremendamente compleja, que es diferente de la que le sucede a los químicos o a los físicos y, por supuesto, a los matemáticos, también en otro orden de cosas, evidentemente no es la verdad de los historiadores. Aún así, los historiadores presumimos o hemos creído siempre que somos capaces de distinguir la realidad histórica de la impostura. Y creemos que la diferencia entre la verdad histórica y en el sentido que se defina luego la verdad, que no voy a entrar ahora evidentemente en estas complejidades, pero la diferencia entre la verdad histórica y la impostura es posible establecerla a través de lo que llamamos nuestro propio método, ¿no? El método del historiador. Creemos en las virtualidades del método, ¿no?
el oficio de historiador nos proporciona una serie de herramientas, una serie de instrumentos que nos permiten separar la mena de la ganga, o lo verdadero de lo falso, ¿no? Y también los historiadores se supone que tenemos unos criterios deontológicos, unos criterios profesionales, ¿no? Que son pues como el código médico, ¿no? Pero aplicado a nuestra propia profesión, ¿no? Es decir, que son lo que llamamos las buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que son, por lo tanto, éticas, admisibles éticamente, en el sentido de construir algo que pueda considerarse veraz, que pueda considerarse legitimado por el grado de adecuación a la realidad que nos proporciona los conocimientos que construimos a través de nuestra actividad. En los dos últimos siglos, en los siglos XIX y XX, los historiadores nos fuimos configurando, hablo en plural, evidentemente, desde el punto de vista general, no de mi propia experiencia, a través de un proceso de institucionalización de la historia como ciencia, como disciplina dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y el método histórico ha ido avanzando a lo largo de esos 2 siglos, pues a través de una serie de mecanismos, de conocimientos, de prácticas que nos ayudaban a construir un objeto de investigación, un objeto de conocimiento que entendíamos como verdadero en varios sentidos, ¿no? En el sentido de la objetividad, en el sentido de la comprensión, en principio totalizadora o completa o globalizadora de la realidad, en el sentido de una explicación racional del mundo, en el sentido de la búsqueda de una verdad que fuera universal, y no una verdad de parte, de partido, de grupo, de sector, o en el sentido crítico, ¿no? De superar las apariencias, los obstáculos de lo que a veces se ha llamado el sentido común o la visión comúnmente admitida, que en gran parte de las ocasiones no es más que una deformación interesada por mecanismos ideológicos diversos de esa realidad, ¿no? En definitiva, en estos 2 últimos siglos la historia fue desarrollando, la historia como disciplina, fue desarrollando una serie de mecanismos, de métodos, de procedimientos de autentificación que la convirtieron en una disciplina científica. ¿Qué sucede, sin embargo, en las últimas décadas? Que es un poco lo que voy a plantear en la segunda parte de mi intervención. Pues lo que sucede fundamentalmente es que desde hace unas décadas estamos asistiendo a un auténtico cuestionamiento de la idea misma de la verdad histórica, de la idea de que la historia nos ofrece algo que verdaderamente merezca ser considerado como verdad, algo que merezca ser considerado como veraz y diferenciable de lo que es la ficción, de lo que es una construcción pues, puramente arbitraria o subjetiva de la realidad, ¿no? Esa mezcla, por ejemplo, de historia y ficción que preconizan incluso algunos historiadores además muy reconocidos, o gentes que no son historiadores, pero que de alguna forma se mueven también o tienen unas ciertas connotaciones de prestigio dentro del gremio de los historiadores, científicos de otras ciencias sociales, pensadores, filósofos, etcétera, etcétera, que nos dicen que las diferencias entre la historia y la ficción pues son diferencias absolutamente accidentales, ¿no? O que creen que la historia es un relato acerca del pasado como cualquier otro tipo de relato, como el relato de la memoria, como la ficción, como la novela, como el cine, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que estamos asistiendo en estas últimas décadas es a lo que, por utilizar el término de un clásico, que no tiene más connotaciones que usar esta fórmula un poco rotunda, es una especie de asalto a la razón, ¿no? Que tiene otras connotaciones, aparte de las que afectan directamente a la historia como la disciplina, pero que en definitiva es un cuestionamiento del racionalismo ilustrado, de aquellas ideas que sirvieron de soporte a las nuevas concepciones del mundo a partir del siglo XVIII, a toda la tradición liberal, toda la tradición socialista en sus diferentes variantes, en sus diferentes formas, y que de alguna manera han entrado en un periodo de cuestionamiento de planteamiento crítico o de objeción crítica por parte de determinadas corrientes intelectuales, ¿no? Yo voy a hablar a lo largo de esta exposición, voy a dividirla en 2 partes, ¿no? La primera parte la voy a dedicar a hablar de cómo la historia tuvo que convivir a lo largo de su proceso de construcción con una serie de fórmulas de falsificación, de deformación. Voy a hablar de la mentira, por así decirlo, de las mentiras y las falsificaciones históricas, pero que ese proceso de construcción de la historia como ciencia fue logrando aislar, fue logrando someter a crítica a través de la construcción de ese método científico, de ese método histórico, ¿no? Es decir, de alguna manera, de cómo ha funcionado históricamente la mentira y cómo esas mentiras o esas deformaciones, quizás el término mentira es un poco
un poco reduccionista, un poco excluyente, como luego señalaré, esas deformaciones o esas falsificaciones históricas han sido sometidas a la crítica y el contraste. Y en segundo lugar, o en la segunda parte de la exposición, la voy a dedicar a hablar de los cambios de las últimas décadas, ¿no? Es decir, del avance actual, de las corrientes que cuestionan la verdad histórica y los efectos que esto tiene. Para terminar, pues, con algunas consideraciones breves, también va a ser breve lo que voy a decir sobre las cuestiones anteriores, pero en este caso más todavía, acerca de los efectos y de lo que podemos llamar el qué hacer en relación con esta situación que se está generando como consecuencia de estas nuevas corrientes, de estas nuevas tendencias. Empezando por la primera parte, el tema de la mentira y de la falsedad histórica es un tema verdaderamente complejo. Uno puede pensar o puede parecer que la identificación entre la mentira y la verdad, por lo menos en abstracto, en general, es relativamente fácil, ¿no? La mentira, la falsedad, es lo que no se corresponde con la realidad, una visión más o menos común, tópica, podemos entenderlo de esa manera evidentemente muy simple, pero como decía Aristóteles acerca del ser, decía Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Pues yo creo que en la historia la mentira, como la verdad también, se dice de muchas maneras, ¿no? Porque si hablamos de la historia, de la producción, de la construcción científica, investigativa de la historia, nos encontramos con falsedades deliberadas, por ejemplo, es decir, con mentiras, con falsificaciones documentales o de fuentes concretas, pero también nos encontramos con prejuicios, con errores, con tergiversaciones, con adulteraciones, es decir, con una amplia gama de posibilidades que en definitiva podíamos integrar dentro de la, digamos, de la categoría de mentira y falsedad, por utilizar los dos términos que de alguna manera nos ayudan a distinguir lo que es mentira deliberada de lo que es falsedad objetiva, más allá de las intenciones de los propios autores. Y digo esto porque las supercherías pueden convivir perfectamente con la inocencia subjetiva de quienes la sostienen, ¿no? Pues, por ejemplo, un negacionista del Holocausto, es decir, alguien que está emitiendo una superchería, sin embargo, puede ser inocente desde el punto de vista de pensar que sus argumentos son correctos, como un negacionista de la pandemia, ¿no? No creo que todos los negacionistas de la pandemia sean verdaderos cínicos o verdaderos sinvergüenzas. A lo mejor hay alguno también, ¿no? Pero simplemente son gente que se cree este tipo de argumentos. Hasta los terraplanistas seguramente pueden ser hasta sinceros en sus convicciones, ¿no? Otra cosa es que no lleguen hasta el borde de la Tierra y vean el abismo que se extiende ante sus ojos, ¿no? Supuestamente al tratarse de una superficie plana y no redonda, ¿no? Pero en definitiva, la inocencia subjetiva puede convivir perfectamente con la superchería desde el punto de vista objetivo. Las falsedades históricas, en todo caso, por utilizar más la expresión falsedad que la de mentira, para que elimine este factor eminentemente subjetivo, aunque a veces lo hay también, o la culpabilidad subjetiva o la responsabilidad subjetiva en este tipo de errores, se dan en todos los ámbitos, en todos los momentos y todas las fases o todas las etapas de la elaboración de la historia, ¿no? Fundamentalmente en los tres momentos que en términos generales podemos definir como característicos de esta elaboración. Primero, en la fase documental, es decir, en el acopio de las fuentes, de los materiales que los historiadores utilizamos para nuestra elaboración. En segundo lugar, en la fase explicativa y comprensiva, es decir, en la construcción de nuestro trabajo a partir de esos materiales, con la utilización de una serie de conceptos, de nociones, de criterios que nos permitan seleccionar unos con respecto a otros, establecer una determinada conexión entre unos y otros elementos de análisis, etcétera, etcétera. Y finalmente, en un tercer nivel, en la fase divulgativa, porque no escribimos para nosotros mismos. En parte escribimos para nuestro propio gremio, pero en general escribimos más que para nuestro propio gremio también. Y nuestros colegas como historiadores escribimos para la sociedad o hacemos historia para la sociedad. Y la fase divulgativa, que es, por cierto, la que más se nos escapa a los historiadores porque es la que más relación tiene con la función social propiamente dicha de la historia, es también un elemento muy importante a tener en cuenta en este proceso de la construcción de la falsedad histórica. Empezando por la falsedad documental. Bueno, las falsedades documentales son obviamente las más fáciles de detectar. No siempre son fáciles de detectar en concreto, en cada uno de los casos, pero sí de deslindar una vez que se someten a las fuentes a las críticas correspondientes, ¿no? Obviamente, en la actualidad, digamos, si hablamos de la historiografía reciente, seguramente los casos de falsedad documental son mucho más
escasos que en otros periodos históricos, porque la crítica de fuentes ha avanzado mucho, y eso también los impostores y los que se dedican a la falsificación histórica tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero hay ejemplos históricos verdaderamente llamativos de este tipo de falsificaciones o de falsedades que merece la pena mencionar, aunque sea muy rápidamente, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Bueno, está, por citar el primero de los ejemplos o de los casos que quería mencionar, pues el de la famosa donación de Constantino, ¿no? Aquel supuesto documento del emperador romano que termina reconociendo, legalizando al cristianismo y además y a las demás creencias religiosas en la Roma del momento, y que habría emitido un documento supuestamente concediendo a la Iglesia Católica la potestad de dominar la ciudad de Roma y el entorno de Italia, la península itálica, por lo tanto una especie de donación hecho por un emperador de una parte del territorio del imperio a favor de la Iglesia Católica. Bueno, la famosa donación de Constantino fue utilizada por la Iglesia Católica en la época medieval para justificar la construcción de su imperio temporal, de sus posesiones, de su patrimonio temporal, el patrimonio de San Pedro, como se llamaba. Bueno, pues resulta que en el siglo XV, un humanista, Lorenzo Valla, demostró que el famoso documento atribuido a Constantino databa nada menos que de 3 o 4 siglos después. Y era una invención, era una falsificación. Y lo demostró a través del análisis del léxico, del análisis del tipo de lenguaje, con términos que no existían en la época de Constantino, con formas de expresión, con una serie de elementos estilísticos que eran, por lo tanto, propios de otra época. Por lo tanto, lo que ha hecho, en este caso concreto, la ciencia filológica, digamos, a través de los instrumentos de la filología del momento, lo que se hizo fue desvelar una impostura. A partir de ese momento, el documento quedó prácticamente desactivado como un factor de legitimación. Ya se habla muy poco de la donación de Constantino para justificar el papel temporal, el poder temporal del papado. Obviamente ya no era necesario, tampoco se renuncia, la Iglesia no renuncia a su patrimonio, sino que busca otros mecanismos de justificación. Pero en definitiva, la crítica está desactivando un mecanismo de legitimación históricamente espurio o falso, ¿no? Otro ejemplo, los supuestos diarios de Hitler en 1983. El carácter de los supuestos diarios de Hitler era puramente mercantil, porque era un falsificador que lo que intentó es hacer negocio con unos supuestos diarios desde entre 1932 y 1945 de Hitler, que luego se demostraron al poco tiempo, se publicaron a bombo y platillo en una revista alemana, luego en otros países también, y finalmente se demostró al poco tiempo que el autor era un falsificador que fue incluso juzgado y condenado a unos cuantos años de cárcel por el fraude, ¿no? Bueno, el sistema que permitió, digamos, desactivar el supuesto rigor histórico de este documento fue el análisis de la tinta y del papel. Es decir, la tinta y el papel que se utilizaban no eran de la época de Hitler, sino que eran posteriores. También había alguna incongruencia histórica por ahí metida por el medio que hacía dudar a los especialistas. Pero incluso algún historiador de prestigio británico llegó a decir que los diarios eran verdaderos, ¿no? Trevor Roper, por ejemplo, dijo que los diarios eran verdaderos, luego tuvo que quedar, bueno, evidentemente muy desacreditado en su propio gremio y reconocer que verdaderamente se trataba de una falsificación. También aquí la desactivación de la crítica histórica permitió eliminar la circulación de un mito, ¿no? De un mito histórico, de una supuesta fuente histórica inexistente. El tercer ejemplo que quería poner, porque además tiene unas connotaciones también un poco peculiares o particulares en un aspecto que voy a mencionar, es el de los famosos protocolos de los sabios de Sion, que es un documento publicado en 1902 en Rusia que se supone que describía una serie de reuniones de representantes del judaísmo internacional, el mito del judaísmo internacional, aliados con la masonería y el comunismo, que en definitiva pretendían dominar el mundo. En esos documentos espurios se hablaba de los designios de esos 3 sectores, curiosamente coaligados, ¿no? Para desestructurar las distintas sociedades y lograr a través de esa desestructuración su afán de dominio del mundo. En 1921, años después, por supuesto, este documento sirvió sobre todo para perseguir a los judíos en Rusia. Los pogroms, las persecuciones de la Rusia zarista contra los judíos, se basaron en gran parte en la utilización de este documento falsificado como justificación o como legitimación. En 1921 se demostró también que este documento era falso por una razón, porque estaba plagiado de un texto anterior de los años 50 del siglo XIX, de un autor francés que era Joly. Se titulaba Diálogo en el infierno entre Maquiavelo
y Montesquieu, y en definitiva, al saberse que era un plagio, pues ya quedaba totalmente desactivado cualquier otro tipo de necesidad de prueba complementaria, ¿no? Es decir, se trataba de un texto que no era original, sino que se refería además a otras cuestiones que no tenían nada que ver con esta conjura y estaban adaptadas ad hoc, ¿no? Para las circunstancias, para explicar la supuesta conjura judeo-masónica comunista. Sin embargo, lo más interesante es señalar que esta desactivación crítica no surtió todo el efecto que cabría esperar. Y después de 1921, por ejemplo, la Alemania nazi siguió utilizando los protocolos de los sabios de Sillón como una prueba de la conjura judaica internacional. En España se publicaron también, en la época del franquismo, ¿no? De alguna manera, aunque el antisemitismo no fue tan pregnante, no estuvo tan difundido como la Alemania nazi, evidentemente, también había un componente que se intentó cultivar con este tipo de documentos espurios. Y en Estados Unidos, los protocolos fueron publicados nada menos que con el patrocinio de Henry Ford, ¿no? El gran magnate de la industria automovilística norteamericana y conocido antisemita. Bueno, ¿qué quiero decir con esto, o con este ejemplo concreto? Que muchas veces las imposturas, para acabar con las imposturas, no basta con la aplicación de las críticas correspondientes. No basta con demostrar que algo es una falsificación para que no funcione como auténtico, porque en definitiva los intereses de quienes pretenden que funcione en la práctica como un elemento a tener en cuenta van mucho más allá del reconocimiento o de la aceptación de la verdad. Tienen otras fuentes y otros elementos de justificación o legitimación, ¿no? Bueno, el segundo tipo, podría poner algunos ejemplos más de falsificaciones documentales. Bueno, voy a citar simplemente otros dos para no alargarme demasiado. Por ejemplo, un libro de Thierry Walton, reciente, de 1993, finales del siglo XX, que se titula El gran reclutamiento, donde se utilizan, por ejemplo, documentos que supuestamente un héroe de la resistencia francesa, un militante del gaullismo, del grupo de Gaulle, de la Francia libre, Jean Moulin, héroe nacional, cuyos restos están hoy depositados en el Panteón en París, habría entregado a los soviéticos, por lo tanto haciéndose cómplice de un sistema de reclutamiento de espías a favor de la Unión Soviética, ¿no? Entre esos documentos que supuestamente Moulin habría entregado a ese espía soviético estaban unos informes sobre aeropuertos de Francia que servirían evidentemente para los intereses militares soviéticos, para que tuvieran información sobre los intereses, para utilizarlos los intereses militares soviéticos, ¿no? Bueno, este libro lo que pretendía fundamentalmente era deslegitimar la resistencia, era demostrar que la resistencia era fundamentalmente un elemento al servicio de la propaganda soviética y un instrumento de Stalin. El problema es que esos supuestos informes, algunos historiadores expertos en la materia se dieron cuenta de que eran absolutamente falsarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablaban de aeropuertos con unas pistas de aterrizaje de 4,5 kilómetros. Es decir, había un montón de errores puramente factuales que demostraban que ningún informante medianamente versado podía haber entregado este tipo de documentación espuria tampoco a los soviéticos. Es decir, de alguna manera, por lo tanto, estamos viendo otro de los rasgos típicos de las mentiras. Es decir, las mentiras son instrumentales, sirven para algo, legitiman, justifican o sirven para ser utilizadas al servicio de determinado tipo de ideologías o de proyectos o de planteamientos políticos. Y hay otras mentiras que quizás tienen menos esa función utilitaria, pero que realmente han tenido también una cierta repercusión, una cierta difusión, como por ejemplo la utilización de mapas discutibles, si no falsos, por lo menos no autentificados, y una interpretación también espuria de los mismos, en un libro que se titulaba 1421, el año en que China descubrió el mundo. Este libro, escrito por un marino británico retirado, Gavin Menzies, pretendía fundamentalmente demostrar que un siglo antes de la epopeya de Magallanes y del Cano, los chinos habían dado la vuelta al mundo. El libro se supone que está un poco al servicio de planteamientos alternativos frente a los que defienden la superioridad occidental, de alguna manera cultivando un poco el mito de los chinos llegaron antes, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que los mapas, la interpretación de los mapas, etcétera, era también un elemento de falseamiento. Por lo tanto, por no entrar en más ejemplos que nos llevarían muy lejos y nos harían alargarnos demasiado, en definitiva, las deformaciones documentales, las falsificaciones de las fuentes, pueden ser perfectamente contrarrestadas mediante la crítica de las mismas a través de un proceso de depuración que ha ido avanzando en la disciplina histórica pues desde hace más de un siglo. El segundo nivel en el que se producen estas falsificaciones, por así decirlo, es un nivel un poco más complejo,
porque hay veces que es muy difícil distinguir lo que son las legítimas interpretaciones contrapuestas, es decir, no todos los historiadores piensan lo mismo de los fenómenos que analizan, y eso forma parte del legítimo debate, siempre que está fundamentado, por supuesto, cada una de las posturas que entran en litigio, que entran en controversia, pero en todo caso también los historiadores tienen mecanismos metodológicos para intentar distinguir la impostura de la realidad, ¿no? De la verdad, de lo verificable, de lo que es confirmable desde el punto de vista de su aceptación científica, ¿no? Los historiadores sabemos que lo primero de todo tenemos que tener un código deontológico que nos impida utilizar de manera unilateral las fuentes, que tenemos que consultar todas las fuentes posibles, que tenemos que ponernos en el papel de quienes no están de acuerdo con nuestras proposiciones. Es un primer principio de carácter ético que está presente en las obras de los historiadores, pero también manejamos criterios de conocimiento que nos permiten ilustrar esas imposturas o esas posibles imposturas. Me estoy refiriendo pues, al principio de inmanencia, de que los acontecimientos históricos no pueden ser explicados por causas externas esotéricas, ¿no? No puede venir aquí un extraterrestre de repente a meter la mano y a cambiar el rumbo de la historia, que tiene que haber una relación de causa-efecto, que lo que es posterior no puede ser causa de lo que es anterior. Es decir, pueden parecer cuestiones que hay que eliminar los anacronismos, pueden parecer cuestiones más o menos anecdóticos, que las pruebas documentales son absolutamente fundamentales, que no podemos sustentar determinada tesis interpretativa sin que no esté apoyada lo más sólidamente posible en las pruebas, o también que nuestros conocimientos tienen que ser coherentes con los que han planteado, que han adquirido nuestros colegas y otros historiadores. Es decir, que no podemos decir cosas tan absolutamente extrañas que contrasten con todo lo que se ha dicho hasta ahora, salvo que tengamos pruebas que lo demuestren. En todo caso, la difusión en términos interpretativos de mitos históricos o las deformaciones, las falsificaciones históricas a través de la interpretación y de la comprensión de los procesos históricos tiene también una larga historia, una larga tradición, que tiene mucho que ver con el uso múltiple que se hace de la historia al servicio de causas evidentemente muy diversas. Están, por ejemplo, la construcción de los mitos, por poner un ejemplo más o menos conocidos entre quienes han trabajado sobre estos temas, la construcción en el Estado de Israel del mito de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, Palestina era una tierra sin pueblo para que luego llegara un pueblo sin tierra, que era el pueblo judío, que a través de la diáspora había perdido su conexión con la patria histórica. Bueno, hay un libro, por ejemplo, que se publica en 1984, entre otros, que se titula Desde el tiempo inmemorial, que su autora era una periodista, historiadora, más bien periodista norteamericana, que era Joan Peters, ¿no? Y el argumento que defendía, o lo que defendía fundamentalmente este trabajo, es que cuando llegaron los judíos, cuando llegaron los asentamientos judíos a Palestina, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, prácticamente no había población palestina asentada sobre este territorio. Había un vacío demográfico. Bueno, la investigación histórica posterior ha demostrado que eso no es así, pero eso no impidió que el libro se convirtiera en un bestseller, recibiera premios del Estado de Israel, e incluso después de haber sido desmentido en múltiples ocasiones por la crítica especializada, incluso hasta por la propia crítica sionista. Los historiadores sionistas o nacionalistas israelíes más serios cuestionaron también algunas de las conclusiones de este libro, haya seguido utilizándose con posterioridad y, sobre todo, lo que ha hecho es virar un poco la justificación del nacionalismo israelí con respecto a los derechos históricos de los judíos sobre la tierra de Palestina, ¿no? Ya no se trata tanto de hablar de un vacío demográfico, es decir, que no hubiera gente, sino sobre todo de hablar de un vacío identitario. Es decir, que los que estaban allí, sí es verdad, había árabes asentados sobre este territorio, pero no tenían identidad como pueblo, por así decirlo. Bueno, ha habido un sesgo, una variación interpretativa que ha sido estimulada, entre otras cosas, por esa crítica historiográfica que ha demostrado la impostura del mito del vacío demográfico. Los anacronismos, otro tipo de mecanismos que están presentes en la interpretación histórica. Por ejemplo, cuando los historiadores del siglo XIX o del siglo XX hablan de Roma, con mucha frecuencia están hablando de los problemas de su tiempo. Cuando Mommsen, por ejemplo, el gran especialista alemán sobre la historia de Roma del siglo XIX, habla de Roma, está hablando de las luchas políticas de su tiempo, está haciendo una traslación en términos a veces claramente anacrónicos de lo que está diciendo con respecto a la situación del mundo romano, ¿no? O cuando Rostocev, un especialista ruso también en historia de la Roma antigua, habla de Roma, está hablando en definitiva de su trauma. Él es un exiliado después de la Revolución de 1917, está hablando de su trauma como exiliado de la Revolución Soviética, o posterior a la Revolución Soviética. Alguien le dijo alguna vez a Rostocev
pero usted, ¿por qué siempre habla de Rusia? Aunque hable de Roma, realmente está hablando de Rusia. Dice, ¿de qué otra cosa podría hablar? Decía Rostocev, ¿no? Es decir, está utilizando el anacronismo histórico, ¿no? La creación de estereotipos es otra de los mecanismos que funcionan como un mecanismo de deformación en el análisis histórico. Por ejemplo, la invención por parte de los europeos, que ha sido bastante bien estudiada, yo creo que de forma muy aguda, en múltiples trabajos. La invención de los asiáticos, de los africanos o de los americanos como identidades colectivas. Es decir, evidentemente había poblaciones humanas asentadas en África, en Asia y en América que fueron siendo conocidos de manera gradual por parte de los europeos. Pero eso no significa que tuvieran una identidad colectiva. Europa los convierte en una unidad, en una homogeneidad, ¿no? Incluso hasta les cambia el color de la piel, ¿no? Los chinos, a finales del siglo XVIII, todavía eran considerados blancos por parte de los occidentales, pero en un momento determinado empiezan a ser considerados amarillos. Todos sabemos que los chinos no son amarillos, salvo que tengan ictericia, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces tienen un color, una tez de piel distinta seguramente de los occidentales, pero no son exactamente amarillos. Bueno, pues esta consideración es un criterio de definición ideológica que tiene mucho que ver con los prejuicios de los europeos. Cuando China se empieza a oponer a la entrada de los occidentales en su territorio, a la intrusión de los occidentales, inmediatamente los chinos blancos van a ser considerados chinos amarillos. Son problemas de la creación de estereotipos, que ha sido objeto de un conocidísimo trabajo histórico de alguien que fue premio Príncipe de Asturias, por cierto, Edward Said, ¿no? Un palestino especialista en crítica, en teoría literaria, que escribió un libro que se llamaba Orientalismo. Y era una demostración de cómo Europa había inventado el Oriente como una unidad, un conjunto de pueblos con tradiciones, con costumbres y con formas de comportamiento distintas, pero que habían sido reducidos a una supuesta unidad por parte de los europeos para justificar sus expansiones, para justificar su afán imperialista, colonialista y sus intereses estratégicos en relación con estos pueblos. Las pseudociencias. Eso, por ejemplo, no es muy frecuente en la historia, pero también el papel de las pseudociencias como un factor de formación ha sido verdaderamente importante. En el caso de la historia, las pseudociencias prácticamente han afectado solo a algunas etapas del desarrollo histórico, ¿no? No es fácil encontrar, pues, por ejemplo, no sé, la participación de extraterrestres en fenómenos históricos, ¿no? En algunos casos en la arqueología, en la prehistoria, se han invocado este tipo de mecanismos, la invención de conspiraciones, ¿no? Este tipo de mecanismos tan típicos, las teorías conspirativas o la búsqueda de factores externos a los propios procesos históricos extraterrestres, de alguna forma forman parte de esas pseudociencias que también son un elemento de mistificación histórica, ¿no? No tengo mucho tiempo a entrar en estos temas, pero algún parecido con esto tiene los llamados saberes locales o saberes alternativos, ¿no? Que de alguna manera se han convertido en una especie de pseudociencias, ¿no? Las famosas hipótesis acerca de la existencia de una astronomía, no una astrología, sino una astronomía africana frente a la astronomía europea, en toda una serie de mitos que tienen que ver sobre todo con los intereses a veces antiimperialistas o anticolonialistas de los países del tercer mundo, pero que han dado lugar a deformaciones en forma de la creación de pseudociencias que son evidentemente criticables. Dentro de estas falsificaciones también habría que mencionar, y estoy simplemente enumerando porque me doy cuenta de que tengo muy poco tiempo para explicar todo esto, pues la actitud de algunos historiadores que intentan combinar realidad con ficción. Un ejemplo muy conocido en mi gremio es el de Simón Schama, que escribe lo que él llama faction, ¿no? Que es una mezcla de ficción y de hecho, ¿no? Hecho más ficción. Y él dice que la historia requiere siempre el juego de la imaginación. Por ejemplo, él describe batallas por parte de protagonistas de los sucesos del momento como si verdaderamente estuvieran viéndolas desde el aire, ¿no? Es decir, cuando realmente era imposible que un testigo del momento pudiera hacer este tipo de descripciones, porque solamente veía una parte pequeñita y desde luego a ras de suelo de lo que estaba sucediendo. La llamada historia virtual, por ejemplo, es otro ejemplo de historiadores que utilizan lo que se llama las hipótesis contrafactuales para saber qué hubiera sucedido si las cosas hubieran transcurrido de una forma distinta. ¿Qué hubiera sucedido si Alemania hubiera ganado la guerra mundial? ¿Qué hubiera sucedido si en España la guerra civil lo hubieran ganado los republicanos? ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran asesinado a Kennedy? Y a partir de ahí, los historiadores construyen una especie de historia alternativa de lo que nunca sucedió, donde se mezclan elementos que son, o proceden por lo menos, de la historia con elementos de la ficción. También podrían considerarse como falsificaciones históricas, de alguna manera, lo que se conoce como el revisionismo o el negacionismo.
Esto me llevaría mucho más tiempo demostrarlo de lo que puedo hacerlo en una exposición tan breve, ¿no? Pero yo creo que lo que se conoce como el revisionismo, por ejemplo, lo que en España representan las obras de Pío Moa, o en Italia, por ejemplo, obras como las de Pansa, La sangre de los vencidos, que es un intento de mostrar las crueldades, las supuestas crueldades de la resistencia para avalar de esa manera con las represalias que toman los resistentes contra los colaboracionistas del fascismo en Italia después de la guerra, para avalar la hipótesis de una supuesta conjura y proyecto por parte de la Unión Soviética de crear en Italia una república comunista afín a sus principios, cosa que no existía en la realidad, puesto que la geopolítica y la lógica de la política del momento iban en otra dirección completamente distintos. El revisionismo, por ejemplo, tiene curiosas derivaciones, ahora es que si tuviera tiempo también trataría, por ejemplo, a propósito del Imperio Español, ¿no? El famosísimo por su difusión libro de María Elvira Roca, Barea, Imperiofobia, que se construye una argumentación fundamentalmente basada en la idea de una especie de leyenda negra universal y permanente contra la pureza y los ideales del Imperio Español en América y en el mundo, ¿no? Sobredimensionando el papel de esa leyenda negra para a su vez contraatacar y defender la importancia, el peso y los méritos de la tradición católica imperial española. También forma parte de ese revisionismo. O el negacionismo, por supuesto, ¿no? Las negaciones que tienen también ejemplos históricos o pseudohistóricos muy destacados de masacres como la de los armenios en el Imperio Turco, que por cierto en estos momentos está el presidente norteamericano considerando su reconocimiento, ¿no? Porque ha habido una polémica histórica mediada por intereses políticos negacionista con respecto a la matanza de los armenios, ¿no? O la negación por parte de los japoneses, el negacionismo de las matanzas en la Segunda Guerra Mundial en China, las matanzas de Nankín. Por supuesto, el negacionismo de la expulsión de los palestinos de sus tierras por parte del Estado de Israel en 1948, y el más conocido de todos los negacionismos, que es el negacionismo del Holocausto, que tiene una larguísima tradición que se remonta ya a los años 40 y que dura, desgraciadamente, hasta la actualidad. Bueno, el tercer nivel o el tercer momento, por ir ya avanzando, porque veo que me estoy pasando mucho del tiempo previsto, cosa que sabía que me iba a suceder, pero he sido incapaz de evitar, tiene que ver ya con la difusión, no ya con la crítica de las fuentes, para las cuales los historiadores tenemos evidentemente nuestros recursos, con la explicación o la interpretación de los procesos, para las cuales también tenemos recursos, pero ahí las falsificaciones son más difíciles de detectar y de aislar, porque en definitiva entroncan de alguna manera o se relacionan con algo que es legítimo entre los historiadores, que es la divergencia interpretativa sobre los distintos procesos históricos, siempre que esté evidentemente fundamentada. Pero en el caso de la difusión es algo que se nos escapa en gran medida a los historiadores y a nuestra propia responsabilidad, ¿no? Simplemente por decir dos o tres cosas, en el ámbito de la difusión histórica, yo creo que tiene mucha importancia lo que podríamos llamar falsificaciones o tergiversaciones de la historia, las que tienen que ver con la construcción de las historias nacionales desde el siglo XIX. Las historias nacionales son esencialmente mitógenas, ¿no? Y tanto las historias nacionales de las naciones-estado como las historias nacionales de las naciones sin Estado. Ojo, tanto el nacionalismo español como el catalán o como el vasco, por ejemplo, construyen sus propios mitos, ¿no? Son movimientos, son ideologías y movimientos que son esencialmente mitógenos. También la importancia que tiene eso en los manuales escolares, las grandes polémicas acerca de lo que se transmite a los niños como enseñanza patriótica está absolutamente plagado de mitos, de batallas, de héroes, etcétera, etcétera. O lo que son las políticas conmemorativas, que tienen evidentemente su lugar y su ámbito, pero siempre que no se confundan con la historia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las conmemoraciones, los homenajes, los museos y también los movimientos por la recuperación de la memoria, que deben ser entendidos en sus justas dimensiones como movimientos de memoria o de construcción de memoria, pero que en modo alguno deben ser interpretados en términos equivalentes a lo que son los procesos de construcción crítica propios de la historia. En este error, cuando se produce, es donde se encuentran los abusos de la historia, aunque por otra parte la construcción de la memoria, que es propia de todas las sociedades y de los colectivos humanos, es un elemento importante desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, pero siempre que no se extralimite y se convierta en sustitutivo de la historia. Bien, os decía que la segunda parte de mi intervención iba a hablar ya de los cambios que están teniendo lugar en las últimas décadas y qué hacer con respecto a ellos. Por supuesto,
voy a ser mucho más breve que en la primera porque no tengo tiempo a desarrollarlo en la medida en la que tenía previsto, pero simplemente quería subrayar pues 4 o 5 cuestiones básicas y fundamentales. Primero, que desde hace 3 o 4 décadas estamos asistiendo a un cambio importante en la visión acerca del pasado, tal como había sido transmitida por las generaciones de los historiadores anteriores y tal como había calado en las sociedades hacia las que los historiadores proyectan su obra, ¿no? Es decir, la mayoría, si nos situamos en los años 70 del siglo XX, creíamos o pensábamos, por ejemplo, que la historia nos permitía comprender el pasado de alguna manera, que esa comprensión del pasado era útil para la acción en el presente y que, por ejemplo, el conocimiento racional, la ciencia, eran elementos positivos en un proceso de humanización, de emancipación, de avance de la libertad, de la democracia, de la justicia social, etcétera, etcétera. Es decir, esas ideologías que genéricamente llamamos progresistas entran en crisis en un momento en que la propia ideología de progreso también entra en crisis. El proceso es muy complejo y hay muchos elementos que analizar, pero en todo caso hay que saber que hay al menos 2 elementos o 2 componentes que yo creo que están influyendo especialmente en el tema que estamos tratando, que es el de la mentira, la falsificación histórica en las últimas décadas, ¿no? En primer lugar estaría una cierta reacción intelectual, que se corresponde con lo que genéricamente entendemos, también tiene otras derivaciones, pero básicamente con lo que entendemos genéricamente como el posmodernismo. El posmodernismo es un conjunto, o está constituido por un conjunto de pensadores y de corrientes que reaccionan sobre todo contra el racionalismo propio de la Ilustración, contra lo que ellos llaman la modernidad. La modernidad, con esa idea de progreso, de la humanidad avanzando en una determinada dirección, dice, ha entrado en crisis, se han acabado ya su vigencia los relatos de la modernidad, la idea de que avanzamos en ese sentido positivo, progresista, etcétera, etcétera, y ahora tenemos que cuestionárnoslo todo. Tenemos que cuestionarnos nuestra capacidad incluso para entender el pasado de una manera inequívoca, racional, científica, crítica. De tal manera que el pensamiento posmoderno cuestiona la existencia misma de la historia como ciencia. No cree ni siquiera que las fuentes históricas nos proporcionen elementos útiles o inequívocos para la reconstrucción de la historia. Las fuentes son construidas por los historiadores de manera subjetiva, según los posmodernos, pero tampoco creen en la continuidad de la historia, ni que la historia esté constituida por una totalidad de elementos que están interrelacionados entre ellos, sino que la historia es una pura fragmentariedad, es un conjunto de pedazos, de trozos sueltos, inconexos. No creen en la causalidad histórica. Es decir, de alguna manera lo que hacen es identificar la historia como un proceso de construcción de un relato acerca del pasado que es tan válido como la ficción, ni más ni menos, ni más válido que la literatura, que el arte, que la ficción, que el cine, ¿no? En definitiva, este cuestionamiento de la ciencia, que es un cuestionamiento muy general, porque también las teorías de la ciencia de la época, incluso un poco anteriores, van en la misma línea de desacreditar los hallazgos científicos como hallazgos que son discutibles, que son relativos, ¿no? Las famosas teorías del conocimiento anarquistas, como decía Feyerabend, por ejemplo, ¿no? Que califica a sí mismo de su misma teoría de anarquista, pero de alguna manera lo que viene a defender es que la ciencia no proporciona certezas mayores que cualquier otro tipo de referencia a la realidad, ¿no? Y esta visión en la teoría de la ciencia general se traslada de manera inequívoca y clara también, por supuesto, al plano de la historia. El racionalismo de la Ilustración y la ciencia son entendidos en muchas ocasiones como sistemas de dominación, ¿no? Es decir, al servicio de los intereses de los poderosos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, deben ser refutados con la verdad de cada uno de los sectores que de alguna manera son lesionados o son aplastados por esta hegemonía de los poderes establecidos, ¿no? La alternativa es una visión fundamentalmente constructivista radical, según el cual la realidad ni siquiera existe como tal, sino que es construida al servicio del poder. Es un poco la herencia filosófica de pensadores como Nietzsche, ¿no? Que las verdades son siempre verdades construidas y no realidades objetivas, ¿no? En definitiva, primando sobre todo la idea de la diferencia, el culto de lo emocional, etcétera, etcétera. Este pensamiento posmoderno, del cual podría seguir hablando evidentemente mucho más tiempo, pero no tengo tiempo a hacerlo más, va a coincidir también en un momento determinado, desde finales del siglo XX, con una crisis política y de legitimación de los sistemas democrático-liberales occidentales, en general de los sistemas políticos propios del mundo del neoliberalismo y de la globalización, ¿no?
Y en este contexto empiezan a surgir una serie de formas de acción política que reflejan sobre todo la degradación de estos sistemas políticos a partir de la aparición de una serie de movimientos, de sectores, de grupos políticos determinados que empiezan a utilizar técnicas de manipulación de masas que no es que estuvieran totalmente ausentes en la época anterior, sino que ahora cuentan con mecanismos mucho más poderosos, mucho más potentes, como son sobre todo los nuevos medios de comunicación. Y en ese contexto surgen ideas tales como la idea de la posverdad, ¿no? Esa palabreja que se ha utilizado tanto en los últimos tiempos a propósito de esas manipulaciones acerca del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Donde aparecían supuestamente fotos de ataúdes en la Gran Vía, cosas por el estilo, o donde aparecen, como en el último cartel electoral cuestionado en Madrid, ¿no? Donde aparecen fotos que, por cierto, están con una estética tomada de los carteles nazis, ¿no? Donde aparecía siempre la vieja alemana, la viejecita venerable alemana, desprotegida frente a los indeseables, que son los judíos, los gitanos o los enfermos mentales que deben ser erradicados, ¿no? Entonces, esta estética se pone al servicio de campañas engañosas donde se intenta demostrar algo que realmente no se corresponde con la realidad, es decir, con la peligrosidad real de un determinado sector que es demonizado de esa manera mediante sistemas que son característicos típicos de la posverdad. Esto funciona a través de la amplificación, sobre todo, de las redes sociales, de esa pseudoparticipación expresiva, como se le ha llamado, de los medios de comunicación, de la galaxia Internet, etcétera, que nos ofrecen unas posibilidades de incidencia en la opinión pública en la cual los parámetros de la diferencia entre la mentira y la verdad quedan absolutamente anulados. Y además no solo es que quedan anulados, sino que son pues superfluos, ¿no? De alguna forma se rompe con digamos que con los mecanismos comunitarios que permitían aislar, por lo menos tendencialmente, la mentira y convertirla en algo rechazable o denigrable. Ahora sabemos que aunque las mentiras que se difunden a través de los medios de comunicación sean desmentidas al día siguiente, van a seguir circulando. Van a seguir circulando porque la misma noción de la diferencia entre la verdad y la mentira queda relativizada de alguna manera. Y lo que se pretende fundamentalmente a través de esa cultura de la instantaneidad que permiten los medios de comunicación y las redes sociales actuales llegar a conclusiones que implican una evidente manipulación a través de mentiras acerca de la realidad histórica y de la realidad social del momento. Por supuesto, si tuviera tiempo, os diría que la mentira política no es nueva, que lo que ahora llamamos posverdad, en cierto modo, existía pues desde la época de Platón, ¿no? Que fue el primero que se planteó el tema de la verdad política, pero es verdad que en los momentos actuales, de alguna manera, hay una cierta conexión entre ese escepticismo acerca de la verdad y de la diferencia entre lo verdadero y lo falso, que las nuevas filosofías y los nuevos planteamientos intelectuales de las últimas décadas van generando en nuestras sociedades, y las prácticas manipulatorias de determinados sectores, grupos, partidos, estados, etcétera, que terminan convergiendo en esta forma de la posverdad. Bueno, para terminar y para concluir, porque creo que me he pasado ya unos minutos del tiempo previsto, ¿qué podemos hacer en relación con todo esto, este nuevo clima? Y yo creo que es en parte continuidad, evidentemente, con los sistemas de falsificación histórica que existían desde antes, pero que refleja realidades nuevas y sobre todo formas de incidencia nuevas en los colectivos sociales. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, yo diría como historiadores y como ciudadanos, ¿no? Los historiadores podemos contribuir, ¿no? Podemos contribuir con nuestro trabajo, con un trabajo que intente reflejar siempre la importancia de la escrupulosidad en la construcción de nuestras visiones del pasado, la necesidad de aplicar mecanismos, sistemas de control, metodologías que nos permitan aislar en la medida de lo posible, sin eliminarlo del todo, porque esto en el caso de las ciencias sociales no es factible, evidentemente, pero nos permitan eliminar lo arbitrario, con unos sistemas de control público y democrático que no permitan que las supercherías desarrolladas al servicio de intereses particulares, personales o partidarios se impongan socialmente por mecanismos ilegítimos, etcétera, etcétera. Yo creo que los historiadores podemos contribuir en ese sentido al aislamiento o a impedir, o podemos contribuir a impedir que se difundan todavía más socialmente este tipo de formaciones, porque el problema de estas deformaciones es que siempre las utilicen quien las utilicen, están objetivamente al servicio del oscurantismo, de las ideas antidemocráticas y de las ideas contrarias a cualquier tipo de progreso, de avance en términos de igualdad social. Es decir, la mentira es objetivamente reaccionaria. La mentira es objetivamente oscurantista. Y la verdad puede ser utilizada
probablemente de formas muy distintas y al servicio de planteamientos, de ideas, de esquemas de análisis de la realidad diferentes y legítimos, pero se corresponde con algo completamente diferente a lo que reflejan o lo que de alguna manera vehiculan o transmiten las supercherías y las deformaciones históricas, siempre al servicio del oscurantismo y del retroceso. Los historiadores también podemos contribuir en términos de educar a la ciudadanía en la crítica del presente, ¿no? Decía Pierre Vilar, el gran historiador francés, que una de las cosas que enseñaba la historia era a leer un periódico. Decía, bueno, esa educación de la conciencia crítica para juzgar de manera crítica también la realidad, para ser capaces de ir más allá de las apariencias y de analizar lúcidamente esa realidad en términos mucho más correctos, mucho más adecuados y mucho más incisivos, es también una enseñanza que nos puede proporcionar la historia. Pero yo creo que la defensa de la verdad y de la verdad histórica no es solo un papel que deban cumplir los historiadores, también es un papel que debe cumplir la ciudadanía. Y hay una razón fundamental que está detrás de todo esto, y es la idea que antes os intenté señalar a propósito de uno de los ejemplos que planteé y voy a volver a recordar ahora, de que los mitos no se desarraigan con su simple crítica. Los historiadores podemos criticar los mitos y debemos criticar esos mitos, pero los mitos están enraizados en intereses políticos y sociales y en prejuicios culturales. Y no desaparecen porque un historiador los termine denunciando. Es verdad que eso contribuye a su erosión, ¿no? Pero, como decía Walter Benjamin en una frase que seguramente es muy reductivista o muy reductiva, pero que no deja de tener su interés, decía Walter Benjamin que el mito seguirá existiendo mientras exista un solo mendigo, ¿no? Lo que quería decir Walter Benjamin es que los mitos están enraizados en los conflictos, los intereses y las desigualdades sociales. Entonces, para la superación de los mitos, para la superación de las mentiras, se necesita una cierta, como decía el sociólogo francés Bourdieu, se necesita una cierta realpolitik de la razón. Es decir, se necesita no solamente ser contundente en la denuncia de las imposturas, sino también saber que eso también tiene que hacerse no solo intelectualmente, sino que tiene que hacerse de alguna manera política y socialmente. Es decir, que hay que erradicar las condiciones sociales que permiten la reproducción de los mitos, ¿no? Decía, y con esto ya prácticamente termino, decía el escritor alemán Bertolt Brecht que la victoria de la razón, decía, solo puede ser la victoria de los que razonan, ¿no? Se impone tanta verdad, decía, como nosotros somos capaces de imponer. Es decir, la victoria de la verdad frente a la impostura, la victoria de la razón frente al irracionalismo, solamente es posible combinando el esfuerzo intelectual, y ahí los historiadores, los científicos sociales y cualquier otro sector que de alguna manera intente sumar sus intereses particulares y gremiales legítimos, pero sobre todo subordinarlos al interés general, tiene que ser secundada por la acción de la sociedad en defensa de un mundo en el que los mitos no sean los que marquen la pauta, en el que los mitos no decidan lo que los seres humanos queremos hacer en términos de convivencia y de implantación de un sistema político, económico, social acorde con los intereses de la mayoría. Y es un poco lo que quería decir muy atropelladamente al final, porque creo que me he cedido seguramente en la exposición de la primera parte de la charla que tenía prevista, pero es un poco las cuestiones que quería plantear, y a partir de ahí sería quizás interesante con las preguntas que podáis ir haciendo o las aclaraciones que consideréis oportunas que yo pueda ayudar a hacer, pues podamos aclarar lo que seguramente con la explicación demasiado rápida pues haya podido quedar oscuro o confuso, si es que ha sido así. Gracias por la invitación y por vuestra amable atención, que supongo, aunque no puedo comprobarlo porque el sistema online no nos otorga ese privilegio de ver las caras de los oyentes, que es absolutamente fundamental para la comunicación, pero bueno, como decíamos antes de empezar la charla, es lo que tenemos ahora y a lo que tenemos que atenernos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo y quienes nos están siguiendo, ¿no? Yo no sé si prefieres contestarlas a todas o ir una por una. Yo de momento tengo 3. Bueno, te planteo la primera, por ejemplo. Nos pregunta Alejandro lo que sigue. A ver. ¿Se puede abstraer realmente un historiador de su ideología a la hora de escribir o interpretar la historia? Y Manuel nos pregunta también, ¿sigue siendo útil hoy el materialismo histórico en el trabajo de los historiadores? Bueno. Y luego Kiko nos pregunta,
estos conceptos centrales en tu conferencia, ¿cómo pueden ser aplicados? Sí, perdón, esa última no la entendí muy bien. Sí, esos conceptos centrales en tu conferencia, ¿cómo pueden ser aplicados hoy? Bueno, la tercera la sigo sin entender muy bien exactamente el sentido, pero intentaré contestar de todas maneras, ¿no? Vamos a ver, con respecto a la pregunta de Alejandro, era, perdona, ¿se puede? ¿Me puedes repetir, por favor, la de Alejandro? Lo siento. Sí, sí, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Se puede Sí. extraer realmente un historiador de su Ya, biología? sí, vale. Sí, es que había apuntado, fíjate, había apuntado aquí en el papel, se puede extraer, y luego digo, ¿qué es lo que había que extraer? Sí, no, vamos a ver. Yo decía al principio que en la primera parte de mi intervención que evidentemente no tengo la ingenuidad de pensar que un historiador es una especie de espíritu puro, ¿no? Una especie de sacerdote que cultiva el deber de defender intereses universales, sino partidistas, etcétera, etcétera. Es decir, un historiador es siempre parte de la sociedad a través de la cual y a partir de la cual se analizan los problemas históricos. Las sociedades construyen su propia visión del pasado en términos colectivos y complejos, ¿no? Y el historiador no se puede abstraer absolutamente de esos mecanismos. Tampoco la ciencia, incluso la ciencia aparentemente más pura, la física, se puede extraer del contexto social y de los propios planteamientos intelectuales y de las biografías de los científicos. La sociología de la ciencia, por ejemplo, lo ha demostrado. Es decir, el planteamiento de problemas científicos en el sentido de las ciencias puras también está implicado de intereses personales, de subjetividad, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que tienen las ciencias, y eso también los sociólogos y los filósofos de la ciencia lo han estudiado con bastante detenimiento, es la capacidad potencial para construir conocimiento objetivo, teniendo en cuenta esas limitaciones. Pero también la posibilidad es el instrumento que han adquirido las sociedades humanas más perfecto para construir verdades objetivas con esos matices, por supuesto, que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? La existencia de la ideología, la existencia de los intereses personales de los investigadores, etcétera, etcétera. Y para eso lo que existen son una serie de mecanismos. Para eso está la metodología histórica. Para eso está el hecho de que un historiador no puede decir lo primero que le venga a la cabeza. ¿Por qué? Porque forma parte de un gremio. Y en ese gremio hay una serie de convenciones que ese historiador tiene que respetar para bien o para mal. No puede perder su prestigio profesional diciendo barbaridades que los demás historiadores no valen. Tiene que estar sometido al debate constante, a la legitimación de sus colegas. El papel del gremio, como una especie de control de la sociedad, de control interpuesto por parte de la sociedad, es muy importante para orientar la arbitrariedad de los historiadores hacia criterios mucho más objetivos. Sus productos están sometidos al control de la sociedad también, a la recepción, al debate público, etcétera, etcétera. Y hay una serie de mecanismos que he intentado explicar muy brevemente, que son los que nos permiten un conocimiento mucho más profundo, más científico, más asentado en las fuentes, la crítica de esas fuentes, la necesidad de utilizar criterios amplios a la hora de seleccionar los materiales que no sean excluyentes, la congruencia de lo que tú estás haciendo con otros tipos de trabajos, de investigación, sobre todo eso, son mecanismos de control. Por supuesto, hay una cosa que diferencia el trabajo de los historiadores o de los científicos sociales de los científicos puros, y es que el historiador o el sociólogo o el antropólogo vive en sociedades determinadas también, y eso se traslada a su campo de manera inevitable mucho más profundamente que en el caso de la física o las matemáticas. Entonces, la eliminación, como dicen algunos filósofos o pensadores, del sujeto operatorio, del historiador, del sociólogo, etcétera, etcétera, en el proceso de construcción de la historia o de la sociología, es siempre menor que lo que sucede con el químico, en el caso de la química, o con el físico, en el caso de la física. Pero evidentemente sí podemos llegar a un cierto nivel de verdad o de certeza, que siempre es relativa. Estamos hablando de las ciencias sociales, pero que es un nivel de certeza que es diferente de la superchería, de la mentira y de la falsificación. El segundo, el materialismo histórico sigue siendo útil. Hombre, aquí yo creo que esto requería otra conferencia. El materialismo histórico es un elemento muy importante, ha sido un elemento muy importante en la renovación de la historiografía contemporánea, ha sido una de las fuentes de inspiración de la renovación de toda la historiografía del siglo XX, junto con la Escuela de Anales y algunas otras corrientes y demás, aunque desde los años 70-80 del siglo XX haya entrado en una situación de retroceso, de desuso y de rechazo, muchas veces más por razones políticas que por razones intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que el materialismo histórico sigue teniendo
una tremenda importancia en la interpretación racional, crítica de la historia. Pero es verdad también que cuando hablamos de materialismo histórico, como cuando hablamos también de otras corrientes, hay que tener en cuenta también qué tipo de materialismo histórico. El materialismo histórico es una tradición muy diversa y muy amplia. Y hay elementos, derivaciones, sectores de esa corriente que hoy son seguramente más difícilmente defendibles que otros, ¿no? Y hay muchas ideas, por ejemplo, del viejo Marx, ¿no? O de la tradición materialista histórica del siglo XIX, que han sido sometidos a procesos de reelaboración, de recusación, de discusión y debate posterior y que hay que remodelar. Es decir, si quiere tener un papel como corriente viva al servicio de la interpretación de la historia, lógicamente, como cualquier otra tradición historiográfica, tiene que renovarse. Entonces, materialismo histórico sí, yo me siento heredero de esa tradición, de esa corriente, pero evidentemente no de cualquier manera y no pensando que lo que se dijo en el pasado acerca de lo que es el sentido de la historia, hay cosas, por ejemplo, que han caducado históricamente. La idea del progreso indefinido, ¿no? Eso forma parte no solo del materialismo histórico, sino de todas las tradiciones liberales, socialistas del siglo XIX. Eso, de alguna manera, hay que reconsiderarlo en estos tiempos, ¿no? O las visiones más economicistas. Es decir, el materialismo histórico, sí, creo que es un instrumento que sigue siendo tremendamente útil, a mí me parece uno de los más útiles, pero evidentemente renovado y adaptado a los tiempos y a las necesidades de su tiempo. ¿Cómo se pueden aplicar todas las cosas que dije hoy? La última pregunta es la que entendí un poco peor, a nuestra práctica cotidiana. Bueno, yo creo que la cuestión de las cuestiones que he planteado hoy afectan a la historia como disciplina, pero también afectan a los ciudadanos en general, ¿no? Porque estamos hablando de falsificaciones históricas que tienen una proyección hacia la sociedad, ¿no? Si hablamos de posverdad, bueno, pues ya sabemos exactamente de qué estamos hablando. Pero si leemos, por ejemplo, los periódicos, nos estamos dando cuenta de que constantemente se está hablando de problemas de temas históricos. Hoy mismo, lo comentaba antes, salía Biden, el presidente norteamericano, hablando de la necesidad de reconocer el genocidio de los armenios, ¿no? Es un tema histórico apasionante, interesantísimo, ¿no? Afecta a un negacionismo, a una falsificación histórica fundamental, impulsada sobre todo por el Estado turco, que intentó disimular, ocultar una matanza masiva, el primer genocidio del siglo XX, se ha dicho, son como mínimo cientos de miles de armenios que fueron asesinados, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad cotidiana nos está ofreciendo constantemente ejemplos históricos. La formación histórica yo creo que nos puede ayudar, como decía Pierre Vilar, a aprender a leer un periódico, a interpretar los medios de comunicación, a actuar colectivamente en ámbitos políticos, sociales, en ámbitos públicos, ¿no? Y yo creo que la crítica del pasado, la crítica de la impostura, la necesidad de construir racionalmente, de manera fehaciente, nuestro conocimiento acerca del pasado, con todas las deformaciones y problemas que eso tenga, que los tiene, evidentemente, pero el objetivo final yo creo que está claro, y es claro y nítido. Es decir, construir un relato veraz acerca del pasado, de la misma manera que un geógrafo no tiene por qué andar deformando la topografía o los rasgos que analiza desde el punto de vista de su papel como geógrafo en la sociedad, o un sociólogo, o un antropólogo, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso es importante como elemento de formación de la ciudadanía, ¿no? Y la formación histórica es absolutamente básica, ¿no? La historia, todos los debates acerca de la memoria que están teniendo lugar, bueno, pues son debates políticos, en el mejor sentido de la palabra, que tienen que ver con nuestra convivencia cotidiana, con nuestros proyectos de presente y de futuro, y ahí la historia yo creo que tiene un papel muy importante. El conocimiento histórico puede aplicarse, evidentemente, a esta realidad de las controversias y de los debates del presente. No sé si con esto he contestado algo a la tercera pregunta, pero yo creo que el sentido iba por ahí. Yo creo que sí, porque no me dicen nada y yo estoy conectado a través del WhatsApp y no me llegan más preguntas. De cualquier forma, creo que vamos a dar por concluida la conferencia, pero yo sin más, o sea, antes de ello deseo reiterarte las gracias y algunos estoy viendo en el chat que hay gente que dice que bueno, consideran que fue una conferencia magnífica y están francamente satisfechos. Era un poquitín por lo que comentábamos antes del no ver las caras, no vemos de alguna forma la satisfacción de quienes nos están escuchando. Bien. Bueno, el agradecimiento es mío, por supuesto,
Y bueno, me imagino que, como suele suceder en estos casos, los que manifiestan de opinión suelen ser los más benevolentes. Me puedo imaginar que hay algunos que no piensan lo mismo, pero digamos que he intentado hacerlo posible y ser lo más claro posible, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias por vuestra invitación, y estoy encantado de haber participado en este ciclo. Ya sabes tú que nosotros, la vocación que tenemos como asociación, y esta casa es la vuestra. Bueno, y por supuesto encantado también de volver a encontrarte, ¿no? Porque somos viejos conocidos. Muy bien. Muchas gracias. Quiero darte también las gracias. El acto es un acto de cauce, pero es también de extensión universitaria. La organización bueno, perdón. Es, digamos, de las dos instituciones. No hay aquí también otra falsedad vigente sobre la base de la historia. Eso es conveniente tenerlo en cuenta. Y hay otro pequeño fallo, y no sé por qué. A mí, este rótulo es del técnico de la Casa de la Huelga. Aparece Joaquín Meda. Joaquín, muchísimas gracias, porque si así, pues tampoco era posible esto, pero la imagen no es la de Joaquín Meda, sino la mía. Muy bien. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Nada. Y nos veremos muy pronto. La pandemia. Espero que sí. Espero que sí. No va a evitar, por ejemplo, que tengamos exámenes presenciales y que nos veamos por la facultad.